Muy buenos días, tardes o noches. Una vez más, y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le saluda a su amigo y hermano en Cristo, Gerardo Molina, desde San Francisco, California, compartiendo otro devocional más para uno más entre las llamas, dedicado a Radio Arcoíris de Amor. Mis hermanos, este devocional la he titulado Me hace bien pasar por aflicción, y vamos a estar utilizando la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a utilizar el capítulo 1 del versículo 3 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor vuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mis hermanos, cuando analizamos la vida de Pablo, nos damos cuenta que antes de su conversión, él era una persona que perseguía la iglesia de Jesucristo. Pero la condición de Pablo era buena. Él era hebreo, era rico, tenía nacionalidad romana, hablaba idiomas y tenía mucha influencia con los grandes dirigentes de aquella época, con los fariseos y muchos políticos. Pablo se sentía muy capaz, muy seguro, yo me imagino. Pero en el momento de su conversión, el Señor le cambió la vida. Pasó de tener una vida muy lujosa, muy cómoda, muy agradable. Pasó de esa vida a tener aflicción. ¿Por qué? Porque cuando el Señor lo llama para su servicio, lo primero que le hizo fue dejarlo ciego. Y miren la actitud de Pablo. Pablo no renegó. Pablo no cuestionó. Pablo dice en las Sagradas Escrituras que mientras estaba ciego estaba orando. El Señor, en lugar de decirle que todo iba a estar bien, primero lo pasó por una aflicción, pero todo fue para el bienestar y el beneficio de Pablo. ¿Por qué? Bueno, el Señor al dejarlo ciego le demostró su poder. Pablo comprobó y sintió el poder de Dios sobre sí mismo, porque al dejarlo ciego y regresarle la vista, él tuvo la convicción de que él era Dios. Y así, mis hermanos, el Señor se va a glorificar y se va a manifestar en todos nosotros. Él desde el principio va a tener el control. Durante la aflicción va a tener el control. Y cuando nos saque de la aflicción, nosotros vamos a darnos cuenta de todo su poder. Pablo, al darse cuenta del poder que tenía Dios, fue lo que le ayudó a estar seguro en quién estaba confiando toda su vida. Él tuvo la convicción y la seguridad de que estaba en manos del Dios Todopoderoso. Y aquí la palabra del Señor nos dice en la segunda epístola a los Corintios que mientras él sufría aflicciones, él se dio cuenta de dos atributos del Señor. El versículo 3 dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación.
La misericordia y la consolación son dos atributos del Señor. Pero mi hermano, si el Señor no nos hace pasar por aflicciones, no vamos a saber a qué grado el Señor es misericordioso y a qué grado el Señor es consolador. Nos es necesario pasar por aflicciones para así ver la misericordia y la consolación del Señor. Había en el Antiguo Testamento un rey llamado Ezequías, que el Señor le dijo mediante un profeta: ve y dile que se prepare porque el día de hoy va a morir. Pero qué hizo ese rey? Ese rey oró, pidió la misericordia del Señor, y el Señor le añadió 15 años más. Mis hermanos, en medio de la aflicción, si nosotros nos ponemos a orar y le pedimos la misericordia al Señor, que es un atributo de Él puede tener misericordia de nosotros. Ahora, la consolación es el apoyo que el Señor nos da. Pablo muchas veces estaba encarcelado y muchas veces en su aflicción él le daba ánimos a otros creyentes. Él no se quejaba, él no se agüitaba, él no se sentía caído o bajo de ánimos. Él buscaba las fuerzas en el Señor. Él buscaba esa consolación en el Señor y la adquiría. Y esa consolación que él sentía de parte del Señor es la que transmitía a otras iglesias mediante sus cartas. En un pasaje de la Biblia dice que él estaba atado de pies y manos en la peor celda que había. ¿Y qué fue lo que hizo? Estaba adorando al Señor. Él estaba cantándole al Señor. Pero es porque él ya había sentido la consolación del Señor. El Señor estaba con él y él siempre lo buscaba a él. Pablo siempre buscaba al Señor. ¿Por qué? Porque no podía con sus propias fuerzas. Él tenía que recurrir al Señor para así poder agarrar ánimos. Esa es la consolación del Señor. Y aquí lo describe Pablo: Padre de misericordias y Dios de consolación, porque Él ya lo había experimentado. Y cuando nosotros sabemos, experimentamos y sentimos esa misericordia y consolación de parte del Señor, también nosotros la podemos compartir con otros, así como lo hizo Pablo. Así como iglesia, edificar y levantar a hermanos que están pasando por un periodo de aflicción, por un periodo de enfermedad, de desempleo o un periodo de desánimo, con esa misericordia y esa consolación que nos hace pasar el Señor por medio de las aflicciones, nosotros podemos levantar a otros hermanos. Bueno, dice el número 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ustedes saben por qué otra razón por la cual el Señor nos hace pasar por aflicción: para agarrar experiencia, para así saber qué decirle a otros hermanos. Porque muchas veces cuando vemos a personas o hermanos en la iglesia que están afligidos y quieren un consejo o quieren que alguien los anime, muchas veces nosotros no sabemos qué decir, porque no hemos pasado por esa situación. Pero es por eso que titulé este tema: Me hace bien pasar por aflicciones, porque esas aflicciones me llenan de experiencia, me llenan de madurez, y a través de esas experiencias yo puedo levantar a otros hermanos. Yo ya voy a tener palabras que decir de aliento, de consolación y de ánimo. Si no paso por esas pruebas, yo no voy a agarrar madurez, no voy a agarrar experiencia y no voy a poder consolar a otros hermanos o a otros amigos o a familiares. Es por eso que las tribulaciones, mis hermanos, nos hace bien, para poder consolar a otros también en su momento. Dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Chequen lo que dice aquí: la cual se opera en el sufrir. Esa salvación y esa consolación la vemos cuando estamos en medio de la aflicción. Si no pasamos por aflicciones, no vamos a saber cómo es la consolación del Señor. No vamos a saber cómo actúa Él. No lo vamos a conocer. Lo podemos conocer
a través de la Biblia, pero también lo vamos a poder sentir a través de las aflicciones. Versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Muchas veces el Señor también nos hace pasar por aflicción y nos lleva hasta el extremo en el que nosotros ya no vamos a poder. ¿Por qué hace eso el Señor? Bueno, Él nos quiere vaciar de todas nuestras fuerzas para que nos demos cuenta de que solamente Él puede resolver el problema. A veces nosotros cuando el Señor no nos responde una oración, buscamos la manera de resolver el problema por nosotros mismos. Y eso es idolatría. Porque estamos diciendo que nosotros podemos más que el Señor. Nos estamos idolatrando a nosotros mismos. Estamos diciendo que nosotros también tenemos poder. Y eso no es así. El Señor nos va a llevar hasta el extremo para que nos demos cuenta de que nosotros no debemos de confiar en nosotros mismos, sino solamente en el Señor. A Él le place gloriarse y Él se va a gloriar en todo, en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Él se va a gloriar en todo. Así que mis hermanos, también por eso el Señor nos hace pasar por aflicciones. No vamos a ver el poder del Señor si no nos doblegamos nosotros primero. Si no nos damos cuenta y aceptamos que solamente Él es el que puede arreglar las cosas. Y por último, mis hermanos, también por qué nos hace pasar por aflicciones. Pues también para probar a la iglesia. Porque dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Lo que le pasa a un hermano le debe de afectar a toda la iglesia, a toda la congregación. Y cuando nosotros nos enteremos de que algún hermano está en aflicción, doblemos rodillas por ese hermano. Oremos por ese hermano. Ayudemos a ese hermano. Nosotros somos un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu, fuimos adoptados por el mismo Padre, somos una iglesia, nosotros tenemos el mismo sentir y nosotros tenemos al mismo Cristo en nuestros corazones. Lo que le pase a alguien de la congregación nos debe de afectar a todos. Y nosotros, como cristianos, como hermanos en la fe, debemos de pedir al Señor por aquellos que están sufriendo. La palabra dice, ríe con los que ríen, sufre con los que sufren, llora con los que lloran. Es que mis hermanos también, ese es otro motivo por el cual el Señor nos hace pasar por aflicción, para probar la hermandad en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Bueno, mis hermanos, con eso termino este devocional al que le puse, me hace bien pasar por aflicciones. ¿Por qué? Porque las aflicciones me van a acercar más a Dios y van a fortalecer mi fe. En Cristo Jesús espero que esto sea de edificación para alguien que esté pasando por algún momento difícil y que no se refugie en lo que yo digo, que no se refugie en el hermano o en un pastor, que se refugie en la palabra, que se refugie en Dios, porque solamente Él es el que lo va a sacar de ese problema. Ponga su confianza en Él, lea la Biblia, ore, pídele, clámele, ruéguele, pida su misericordia. El Señor es fiel, también es poderoso, y Él dice que inclina su oído y su rostro a los que le llaman, pero a los que le llaman de corazón. Ok, mis hermanos, permítanme orar por todos ustedes. Bendito Dios y Padre, Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, por este momento en el que me has permitido compartir esta palabra, Señor. Gracias, Padre, por las aflicciones, porque de esa manera nos fortaleces tú la fe, nos fortaleces ese lazo que tenemos contigo, Señor. Gracias, Padre, porque nos edifica, Señor, y todo lo que tú permites en nuestra vida nos hace bien. Nosotros a veces no lo vemos, no lo aceptamos o no nos damos cuenta, Señor.
pero tu plan es tan perfecto que todo nos lleva a edificación, Señor. Cristo Jesús, te pido por aquellas personas que estén pasando por algo difícil, Señor. Sé tú mi Dios resolviendo sus aflicciones. Sé tú mi Dios dándoles la esperanza. Sé tú mi Dios dándoles la consolación. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, pero también en tu misericordia, Señor. En el nombre de mi Señor Jesús, te doy gracias por permitirme compartir otro devocional, Señor. Bendito seas, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amigos y hermanos, se despide su hermano en Cristo, Gerardo Molina, y por gracia y misericordia, nos escucharemos la semana que viene.